me la hagan saber. Si tienen dudas, preguntas, háganlas saber en el transcurso de la clase. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es... Parece que no quiere dar la pluma. Ahí está. Bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver la acalasia esofágica. ¿Qué entienden ustedes por acalasia, chicos? A ver, vamos a pensar un poquito y quiero que ustedes me den a entender qué es para ustedes una acalasia. Vamos a hablar parte de lo que es el esófago. Quiero que ustedes me digan qué es lo que es la acalasia esofágica. ¿Qué es para ustedes la acalasia esofágica? Vamos, chicos. ¿Qué significa para ustedes la palabra acalasia? Vamos. Para esto yo quiero que ustedes participen y así yo me dejo entender que ustedes están participando y están atendiendo. ¿Qué es la acalasia, chicos? Falta de relajación. ¿Cómo? Falta de ¿No la escuché bien? relajación. Ya, primeramente así tenemos que iniciar. Acalasia es un trastorno de la motilidad. No se olviden, motilidad significa movimiento. ¿Ya? Acalasia es un trastorno. La misma palabra acalasia, ¿ya? Acalasia significa trastorno de motilidad. ¿Ya? Es un trastorno de la motilidad, del movimiento. Y si decimos acalasia esofágica, entonces es un trastorno de la motilidad del esófago. ¿Listo? Que se caracteriza por una alteración, además de su, que es un trastorno de motilidad, alteración en su relajación. Ya, muy bien, como decía la compañera. Es una alteración de su relajación, o sea, va a haber una ausencia de relajación a nivel del esófago. ¿Pero a qué nivel? ¿A qué parte del esófago? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, acalasia esofágica significa trastorno de la motilidad del esófago. ¿Listo? Va a haber falta del peritectismo. Va a haber falta de la relajación del esfínter esofágico. Esa es una acalasia. Entonces, no se olviden, acalasia esofágica es el trastorno de la motilidad del esófago. Uno. Y está reconocido por su triada, chicos. Y esto siempre es pregunta de examen, no se olviden. Allá en la práctica lo vamos a preguntar. Esta parte de aquí, miren, de la relajación. La triada de la acalasia esofágica, yo les voy a preguntar. ¿Cuál es la triada patológica o la triada característica de la acalasia esofágica? Miren, aquí vemos la anatomía del esófago, ¿no? Aquí está, miren, un esófago normal, es tubular. Sabemos que hay un tercio superior, medio e inferior. Pero miren aquí en el tercio inferior, chicos. En el tercio inferior del esófago, no se olviden que este es el tercio superior, tercio medio y el tercio inferior. Justamente en el tercio inferior, chicos, se encuentra el esfínter esofágico inferior. Y en el tercio superior, que está más arriba, se encuentra el esfínter esofágico superior, está más arriba. Pero en el tercio inferior se encuentra un esfínter anatómicamente. ¿Se acuerdan de anatomía? Hay un esfínter de músculo liso involuntario que se llama el esfínter esofágico inferior. Y en la acalasia esofágica, ese es el que se va a alterar. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que en la parte de la acalasia, el trastorno, ¿dónde va a ser, chicos? ¿En qué parte, en qué porción del esófago principalmente? En toda la porción del esófago, en todo su cuerpo, pero específicamente aquí. Aquí, miren, en el esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Entonces la acalasia, no se olviden, es un trastorno de la motilidad del esófago, en la que tiene una ausencia, ¿qué dice aquí? Aperitatismo esofágico. Entonces, ¿qué significa aperitatismo? Ausencia de peritaltismo en el esófago. Entonces, el esófago, entonces en la acalasia esofágica, chicos, ¿el esófago se va a mover? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a mover el esófago? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? En la acalasia esofágica. No, sí. Perfecto, no se va a mover. Eso cuando no se mueve el esófago se llama aperitaltismo. Ausencia de movimiento, o sea, aperitaltismo. No se olviden que el peritaltismo hace que el esófago se mueva, ¿ya? Bajo la ley del intestino. ¿Han escuchado sobre la ley del intestino en fisiología? ¿Ya? Entonces el esófago se mueve gracias al peritaltismo. ¿Y quién me da ese peritaltismo? Digamos, nosotros estamos comiendo aquí, una masita, estamos comiendo, no sé, un pollito tal vez, más común.
Y el esófago empieza a contraerse porque esa masa alimenticia que está aquí dentro de la luz del esófago hace que ésta se estimule y empiece a moverse normalmente, ya no se olvide. Pasa por aquí el alimento y se topa aquí con el esfínter esofágico inferior, y el peritonitismo hace que este esfínter se relaje, ya no se olviden, se relaje. Normalmente esto es lo que pasa fisiológicamente. Del alimento que está aquí en el esófago pasa por el esfínter esofágico inferior hacia el estómago, ¿ya? Gracias a la relajación del esfínter esofágico inferior, el alimento pasa del esófago hacia el estómago. Hasta ahí todo claro. Esa es la fisiología normal, porque no se olviden que la patología necesita harta fisiología, chicos. Por eso les digo, la materia principal y más importante de segundo año es la anatomía patológica, ¿ya? Porque necesita fisiología para entenderlo. ¿Bien? Entonces no se olviden, chicos. Aquí está el esófago. Normalmente se mueve gracias al peritonitismo, y al moverse, cuando acá hay una comida, un contenido alimenticio aquí en el esófago, un pollito, como le decía, un pollito, hace que ese peritonitismo, hace que el peritonitismo, que se mueve el esófago, hace que el esfínter esofágico inferior se relaje y se abra y deje pasar el alimento desde el esófago hasta el estómago. ¿Listo? Gracias a la relajación del esfínter esofágico inferior. Y ya les voy nombrando algo de fisiología. ¿Cuál es el tono? El tono nervioso que tiene el esfínter esofágico inferior es simpático. ¿Ya? Ustedes han visto el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y el esófago, ¿quién controla el peritonitismo? El sistema parasimpático. Parasimpático. Entonces no se olviden. Sistema parasimpático estimula el peritonitismo. El sistema nervioso simpático aumenta el tono de los esfínteres a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cuál es el sistema nervioso de los autónomos, de la división de los autónomos, que permite el tono o la constricción del esfínter esofágico inferior para evitar que la comida salga del estómago al esófago? ¿Cuál sería el sistema, chicos? ¿Quién controla el esfínter esofágico inferior? Esa tonicidad, esa dureza. ¿Quién controla? ¿El sistema parasimpático o simpático? Que esté cerrado. A ver, vamos. El sistema nervioso simpático, chicos. El sistema nervioso simpático permite que el esfínter esofágico inferior se mantenga cerrado. Ya no se olviden. Hace que el esfínter esofágico inferior se cierre. ¿Y cuándo el esfínter esofágico inferior se abre, chicos? ¿Cuándo se abre? Vamos, participen, chicos. ¿Cuándo se abre el esfínter esofágico inferior? Y aquí lo estoy dibujando. ¿Cuándo? Cuando hay peritonitismo. Excelente. Eso hace que el esfínter esofágico inferior se abra. Entonces, va a pasar el alimento del esófago al estómago. ¿Bien, chicos? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Ya? La triada, ¿cuál es entonces de la calasia esofágica? Son los siguientes. Relajación incompleta, ¿ya? Del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Esa es una de las triadas. No se va a relajar completamente en la calasia esofágica. ¿Ya? En la calasia esofágica, como hay un trastorno de la motilidad, el esfínter no se va a relajar. Segundo, no va a haber peritonitismo del esófago, porque no se olviden que el peritonitismo del esófago abre el esfínter esofágico inferior. Entonces, no va a haber peritonitismo en el esófago. Y el tercero, aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Este aquí tiene mayor tono, mayor tonicidad. ¿Listo? Y esa es la triada de la calasia esofágica. No se olviden, triada de la calasia esofágica. Relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, peritonitismo ausente del esófago y aumento del tono del esfínter esofágico inferior. ¿Y por qué aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, chicos? ¿Por qué? Porque predomina el sistema nervioso simpático y el parasimpático decae, porque no hay peritonitismo. Ahora, chicos, para que ustedes entiendan bien esto, si yo les pregunto cuál es la causa más frecuente aquí en Bolivia, en nuestro país, ¿cuál es la causa más frecuente de la calasia esofágica? Vamos. Porque no se olviden que la calasia esofágica, ¿cuál es? Chaga. Eso, la enfermedad de Chagas. Por el parásito llamado Trypanosoma cruzi. Ustedes lo han llevado en parasitología, ¿no? Entonces, la calasia esofágica, chicos, hay dos causas.
primarias y secundarias. Así lo van a dividir ustedes en cirugía y en todas las materias que llevan al año o estén llevando. Acalesia esofágica se divide en dos, primaria y secundaria. La primaria es causado por genes, ya es hereditario, mayormente porque tiene mayor tono simpático y menor tono parasimpático. Esa es la primaria, es congénita, por genes. Pero la secundaria es la causa más frecuente, chicos. La acalesia esofágica de tipo secundaria es secundaria a una enfermedad llamada, en nuestro medio, enfermedad de Chagas, ¿ya? Que es causado por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Y ese parásito, chicos, que produce acalesia esofágica secundaria, ese parásito destruye, ¿cuál se llama el plexo, chicos? Que hace que el esófago se mueva, que el tubo gastrointestinal en todo el tubo gastrointestinal se mueva, haya peritonitismo. ¿Cómo se llama ese plexo? Parasimpático en sí. ¿Cuál es ese plexo? Que permite el movimiento. Auerbach. Excelente, el plexo mientérico de Auerbach. ¿Y qué hace el Trypanosoma cruzi? Destruye el plexo mientérico de Auerbach. ¿Ya? Y eso me van a decir ustedes. La acalesia esofágica secundaria está producida por la enfermedad de Chagas, en la que el Trypanosoma cruzi destruye el plexo mientérico de Auerbach. Y al destruir el plexo mientérico de Auerbach, ¿qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Disminuye o aumenta el sistema nervioso parasimpático para que se mueva el esófago? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. ¿Y quién aumenta? ¿Quién se queda? El simpático. El simpático. Entonces va a aumentar el esfínter esofágico inferior, va a aumentar su cierre, y por eso dice aquí aumento del tono del esfínter esofágico inferior, porque predomina el sistema nervioso simpático. Si es que yo les pregunto, ¿por qué? Porque predomina el sistema nervioso simpático, ya que el plexo mientérico de Auerbach, que es parasimpático, fue destruido por el Trypanosoma cruzi. Listo. Nada más. Y ahí fue lo que es acalesia esofágica. ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna pregunta? Miren cómo el esófago, cuando hay acalasia, que la causa más frecuente aquí en Bolivia es la enfermedad de Chagas por el Trypanosoma cruzi. Miren cómo se vuelve el esófago. El esófago se le llama aquí mega esófago, ¿no? Está grande, miren. Mega esófago. Y aquí, miren, el esfínter esofágico inferior está sumamente cerrado a nivel del cardio. Está sumamente cerrado, porque aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Y entonces, chicos, ¿aquí qué creen que se va a acumular en el esófago? Si no se está moviendo el esófago, no se mueve, ¿qué creen que se va a acumular? La comida. Eso, O los alimentos. muy bien. Y el paciente va a tener un síntoma muy, muy interesante, un síntoma un signo, chicos, que se llama halitosis. Aquí voy a poner halitosis. ¿Qué es halitosis? Es cuando el aliento del paciente huele desagradablemente. ¿Ya? Huele a podrido, huele a esta fermentación, a que está destruyéndose un alimento, a eso huele. Mal aliento. Halitosis. ¿Qué más va a tener mi paciente si tiene aquí harta comida? Va a tener disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar los alimentos. Entonces, chicos, hemos visto dos manifestaciones clínicas. Halitosis, el paciente, ¿qué va a tener cuando ustedes sean médicos? Y el paciente va a venir a la consulta y le va a decir, doctor, tengo un aliento feo y me dificulta el tragar, no puedo tragar. Y cuando como mucho, tomo mucha agua, no estoy comiendo porque tengo hambre, pero no siento que me llena nada y se acumula en mi esófago, siento aquí como una molestia en mi pecho. Le va a decir. Tenemos que pensar entonces, ¿usted tuvo enfermedad de Chagas? Sí, Chagas positivo tiene. Entonces, tenemos que pensar en una acalesia esofágica de tipo secundaria por Trypanosoma cruzi. Además de eso va a tener, entre otras causas, regurgitación, va a tener el paciente, entre otros signos característicos, eso van a ver más en el centro. Entonces, chicos, lo que yo quiero que en la patología ustedes sepan, esta triada, la más importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente con acalesia esofágica? ¿Cuáles son? Halitosis y disfagia. Eso, halitosis, disfagia y regurgitación. ¿Qué es regurgitación? Cuando el paciente directamente bota los alimentos sin estímulos de vómito. O sea, no tiene náuseas el paciente, directamente lo regurgita los alimentos. Eso también tiene un paciente con acalasia. Imagínense, esa comida se puede llenar tanto que puede llegar a los pulmones.
Y si llega esa comida a los pulmones, porque ustedes ya saben que el esófago está cerquita de la tráquea, llega a los pulmones, produce una patología llamada neumonitis química. Neumonitis química, ¿ya? No se olviden, cuando es el paso de los alimentos del esófago a la tráquea por regurgitación. ¿Listo, chicos? Entonces no se olviden. ¿Cuál es la complicación de la caries esofágica? El megaesófago. Y el megaesófago puede producir neumonitis química por el paso de alimento a nivel de la tráquea. Preguntas, chicos, que tengan aquí, dudas que tengan. Mira, ahí está, esófago dilatado. ¿Solo es adquirida, UCI, o puede ser congénita también? Puede ser congénita, chicos. Aquí, por eso dice aquí primaria. Por una alteración a nivel de los plexos. Por ejemplo, va a haber poco plexo mientérico de Gorbach cuando un bebé nace y va a tener más tono simpático. Entonces ahí puede ser de causas primarias, o sea, causas congénitas. Ahí. O puede ser una tripanosomiasis, un Chagas congénito. También me puede producir atalasia esofágica. Bien, chicos, entonces no se olviden. Pero la causa más frecuente aquí en Bolivia es por el tripanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, ¿ya? No se olviden eso, chicos. ¿Y qué estudio se llama esto? Miren, donde yo estoy viendo aquí el esófago dilatado, estoy viendo aquí el esfínter esofágico inferior, estoy viendo aquí los alimentos. ¿Qué estudio se llama esto? ¿Qué utilizó el médico para ver estas estructuras? A ver. Endoscopía de Digestiva alta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico de elección para caries esofágica? Aparte de una endoscopía, se puede hacer una endoscopía digestiva alta. También se puede hacer una manometría. Se puede hacer una radiografía simple o contrastada de tórax. Hay varios métodos diagnósticos que ustedes como médicos van a usar, pero lo importante aquí es que estamos viendo aquí el estudio de endoscopía digestiva alta, que me permite ver la superficie y valorar la superficie del esófago. Endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Así se llama este estudio, donde yo puedo ver la luz, la superficie mucosa del esófago, el estómago. Endoscopía digestiva alta. ¿Ya? No se olviden eso, esa parte es muy importante. Bien, chicos, hay varios métodos diagnósticos. Uno de ellos es la manometría. Es el método diagnóstico de elección. Eso ya van a estudiar muy bien en SEM. No les voy a preguntar eso. ¿Ya? Solamente esto. ¿Qué estudios se está realizando para ver la calasia? Mire, esófago dilatado, el esfínter esofágico inferior está bien cerrado y hay alimentos en la calasia retenidos. Entonces, este estudio se llama endoscopía digestiva alta. Le meten aquí un tubito donde se puede visualizar por medio de una linterna la superficie del esófago y también del estómago, si es que yo lo llevo más adelante. ¿Ya? Entonces, endoscopía digestiva alta es un método diagnóstico que se usa para caries esofágica. Y puede predisponer la caries esofágica a un adenocarcinoma de esófago. No se olvide. Otra causa de la caries esofágica se puede complicar a lo largo del tiempo bueno, en sí, no se va a complicar en un adenocarcinoma, ¿ya? Pero uno puede pensar en otras causas, por ejemplo, la caries esofágica, no siempre va a ser por la enfermedad de Chagas, chicos, ¿ya? No siempre va a ser, hay otras causas. Por ejemplo, aparte de ser la enfermedad de Chagas que me produzca a caries esofágica, hay tumores que a nivel del esfínter esofágico inferior, como es el adenocarcinoma del esófago, que es un cáncer a nivel del esófago, en la porción distal del esófago, que produce una pseudoacalasia. ¿Ya? Eso me está olvidando decir. Porque obstruye la luz, obstruye el esfínter esofágico inferior, porque es un tumor que crece. Y eso me produce una pseudoacalasia. Y así yo les pregunto, ¿cuál es la causa de una pseudoacalasia en un paciente cuando es descartado por Trypanosoma cruzi? Un adenocarcinoma de esófago. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la causa más frecuente de acalasia esofágica aquí en nuestro país? ¿Cuál es la causa más frecuente de acalasia esofágica? Chagas. Muy bien, la enfermedad de Chagas. Segundo, ¿cuál es la otra causa? ¿Cuál es la otra causa? Después de ella, ¿qué viene? ¿Qué voy a pensar yo? Ah, no tiene Chagas. Entonces, ¿qué voy a pensar, chicos? A ver, piensen. No tiene Chagas el paciente. Entonces, ¿por qué puede tener acalasia esofágica? Vamos.
adenocarcinoma de esófago, que obstruye la luz y el esfínter esofágico inferior. Entonces produce una pseudoacalasia por un tumor. ¿Listo? La primera causa, entonces, enfermedad de Chagas. Segunda causa es adenocarcinoma de esófago. Dudas que tengan hasta aquí, chicos, sobre la acalasia esofágica. Es muy interesante, este tema es largo, pero hasta ahí nomás lo voy a dejar porque es un poco largo, hay mucho que hablar de esto, pero bueno, sí, para que no nos pase el tiempo, vamos a continuar con las otras patologías. Esto aquí les voy a preguntar, y también esto de aquí, y las causas primarias y secundarias. ¿Listo? Vamos. Preguntas que tengan para que nos vayamos a esofagitis y trastornos relacionados. Preguntas que tengan, chicos. Vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bien. Vamos a hablar ahora de esofagitis. ¿Qué es esofagitis, chicos? Vamos. ¿Qué es una esofagitis? Y vamos a hablar de trastornos relacionados. Inflamación del esófago. Muy bien. Es inflamación del esófago. Hay varias causas de inflamación del esófago. Y esa fue su pregunta de examen práctico que han tenido con el doctor. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver primeramente, antes de la esofagitis, vamos a ver los trastornos relacionados. Por ejemplo, un desgarro. El famoso desgarro de Mallory Weiss. Esta es pregunta de examen al año, al cuarto año, quinto año, en su internado y cuando sean doctores, cuando sean profesionales. Desgarro de Mallory Weiss, chicos. Es una patología muy frecuente en pacientes alcohólicos, ¿ya? Entonces, si ustedes le preguntan, ¿qué es el desgarro de Mallory Weiss? Es una alteración, ¿ya?, a nivel de la unión gastroesofágica, o sea, entre la unión entre el estómago y el esófago, donde se produce un desgarro. Miren, miren este desgarro aquí que ven, no sé si lo ven. ¿Lo ven, chicos? Este desgarro, miren. ¿Lo ven? Lo estoy poniendo en color rojo. Digo, en color verde. ¿Lo ven, no? ¿Cómo es la morfología de ese desgarro, chicos? ¿Cómo es? ¿Es transversal o es longitudinal? ¿Cómo es? Es longitudinal. Transversal. No, Ah, ya. es longitudinal. Entonces no se olviden, el desgarro de Mallory Weiss es un desgarro longitudinal a nivel de la unión gastroesofágica. Va de abajo hacia arriba, es longitudinal hacia arriba. No se olviden que este estudio se llama endoscopía digestiva alta, estamos viendo la superficie del esófago. Entonces, miren, es un desgarro longitudinal de la mucosa del esófago, cerca de la unión gastroesofágica. Ese es el desgarro de Mallory Weiss, chicos. Es un desgarro longitudinal de la mucosa esofágica a nivel de la unión gastroesofágica. ¿Ya? A nivel de la unión o cerca de la unión gastroesofágica. Relacionado en pacientes alcohólicos o con intoxicación alcohólica, en la que estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Vomitan mucho. Ay, ella me dejó, estoy extrayendo de ella, dicen. Empiezan a vomitar. Vomitan. ¿Ya? No se olviden, cuando una persona está borracho, no sé, pierde el conocimiento ya y empieza, por la misma intoxicación por el alcohol, por mucha concentración de alcohol que hay en nuestro cuerpo, empieza a vomitar. ¿Ya? Entonces, al vomitar mucho el paciente, ya les voy a comentar así en su examen, si el paciente mucho vomitó, se fue a una fiesta y todo, pero vomitó exageradamente, mucho, por intoxicarse con mucho alcohol, seguro, no sé, estaba con su ex, no sé, ahora rompió, no sé. Y al tanto vomitar, ¡plá!, se formó esta fisura y empezó a botar sangre. Y se asustó el paciente. Se asustó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque había botado sangre mientras estaba vomitando. Entonces, chicos, vómitos con sangre se denomina en medicina. ¿Cómo se denomina vómitos con sangre en medicina? Hematemesis. Hematemesis, muy bien. Una de las causas principales de hematemesis en pacientes alcohólicos es el desgarro de Mallory Weiss, es pregunta de examen. ¿Ya? No se olvide. Desgarro de Mallory Weiss. ¿Qué les dije que era el desgarro de Mallory Weiss? Es un desgarro longitudinal de la mucosa del esófago a nivel de la unión gastroesofágica, relacionada con
con pacientes relacionado en pacientes con intoxicación por alcohol, con vómitos intensos. Entonces, paciente que está muy alcoholizado va a tener vómitos intensos y va a producir este desgarro llamado el desgarro de Mallory Weiss. Y va a producir, va a vomitar, y tras que salga sangre, el paciente, ¡ay, bote sangre! Se va a asustar ahí. Entonces, porque hizo un desgarro de Mallory Weiss. ¿Listo? Ahora, si eso se sigue complicando, el paciente sigue tomando, no me importa, yo no me importa morir, dice por ella, bla, le sigue tomando, le sigue tirando para el alcohol, se forma un síndrome llamado síndrome de Boer-Haber. ¿Ya? Primero fue Mallory Weiss, luego se fue a un síndrome llamado síndrome de Boer-Haber, que es pregunta eso de recién, síndrome Boer-Haber. El síndrome de Boer-Haber es la rotura de la porción distal del esófago. Justamente en esa porción se rompe el esófago, ¡plá! Se perfora. Entonces, ¿cuál es más grave, chicos? ¿Desgarro de Mallory Weiss o el síndrome de Boer-Haber cuando se perfora el esófago? ¿Cuál es más grave? ¿Y cuál Síndrome de necesita? Borja. Muy bien, ¿cuál necesita cirugía? ¿Mallory Weiss, Boer-Haber o ambos necesitan cirugía? A ver, les doy a ustedes su criterio. Los dejo a su criterio, vamos. Borja, ¿no? Solo Boer-Haber. Desgarro de Mallory Weiss es autolimitado, se puede curar fácilmente, ya que el esófago tiene alta capacidad de proliferar rápidamente su mucosa. El esófago esa capacidad tiene. Pero también esa capacidad tiene sus desventajas. Ahí más adelante vamos a ver. Entonces, el esófago tiene buena capacidad para regenerarse rápido. Por eso en el desgarro de Mallory Weiss no hacemos cirugía. Sin embargo, en el síndrome de Boer-Haber sí hacemos cirugía. ¿Por qué? Porque alrededor del esófago, ¿qué hay alrededor del esófago, chicos? Por anatomía, alrededor del esófago hay el mediastino. Entonces, al salir el contenido del esófago, se rompe el esófago en el síndrome de Boer-Haber, produce lo que es llamado mediastinitis química. ¿Ya? Mediastinitis química. ¿Ya? Similar a la neumonitis. ¿Ya? Pero en este caso produce, no se olviden, síndrome de Boer-Haber al romperse el esófago, en la porción distal, no se olviden, eso es pregunta, examen, produce mediastinitis. ¿Ya? Que es la inflamación del mediastino. Ustedes por anatomía se acuerdan, hay mediastino superior, inferior, el inferior se divide en anterior, medio y posterior, ¿no? A ver, anatomía, si alguien me entendió. ¿En qué mediastino se encuentra el esófago? Vamos, anatomía. Anatomía básica, vamos. ¿En qué mediastino se ubica el esófago? Para que ustedes me entiendan. Mediastino medio. ¿Cómo que en el medio? Ahí está el Mentira, corazón. mediastino. Eso, mediastino posterior, muy bien. Ahí se ubica el esófago. Entonces produce una mediastinitis posterior. ¿Listo? Muy bien, chicos. Síndrome de Boer-Haber. Rotura del esófago en la porción distal, o sea, aquí en esta porción. Por aquí, donde estoy yo rayando. Desgarro de Mallory Weiss en la unión gastroesofágica. Primero hizo Mallory Weiss y luego recién hizo Boer-Haber. No se olviden eso. Es muy importante que ustedes sepan eso en pacientes alcohólicos, porque les va a llegar en su consulta como médico, les va a llegar pacientes que estaban emborrachándose toda la noche. ¿Listo? Vamos. Preguntas hasta aquí. Desgarro de Mallory Weiss, pregunta. Síndrome de Boer-Haber, preguntas. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien que quiera compartir algo más de lo que sabe? Nadie más, ¿no? Bien. Vamos a irnos a esofagitis química e infecciosa. Ahora sí, esofagitis, chicos. Esofagitis, inflamación del esófago de tipo química e infecciosa. Las de tipo química, chicos, normalmente es por causas, no sé, yo me quise matar, no sé, tal vez me quise suicidar, no sé, un paciente se quiso suicidar y empezó a tomar lavandina, digamos. Se puso a tomar lavandina. Eso produce esofagitis química. O se puso a tomar una sustancia ácida, ¡bla! Le metió, produce esofagitis química. Aquí, toda esta parte del esófago se va a irritar y se va a dañar. ¿Ya? Eso es esofagitis química, por algún componente químico, no sé, por algún alimento químico, produjo
esofagitis química, por algún, no alimento, ¿no? Por algún producto químico, ya sea lavandina, cosméticos, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo es una esofagitis infecciosa, chicos? Es cuando es causada por virus, bacterias y hongos. ¿Listo? Ahora, si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la causa más frecuente de esofagitis en un paciente sano, tranquilo, sin enfermedades? ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis en un paciente inmunocompetente? O sea, que tiene buenas defensas. ¿Cuál es la causa más frecuente aquí en nuestra sociedad? Causa más frecuente de esofagitis. Vamos. Gastritis, una gastritis puede ser. A ver, cerca. Aunque la O gastritis, reflujo. van a ver ustedes que la gastritis más bien predispone a evitar la esofagitis. Van a ver ustedes, vamos a explicar más ratito, van a ver por qué la gastritis por Helicobacter pylori no me favorece una esofagitis. Más adelante vamos a ver. Es interesante esa parte. Bien. Causa más frecuente de esofagitis en nuestro medio. ¿Han escuchado de la esofagitis por reflujo? ¿Han escuchado eso? Sí. Ahí está. Entonces, no siempre un reflujo va a venir con una gastritis. Ojo. La esofagitis, chicos, entonces, la causa más frecuente aquí en nuestro medio es la esofagitis por reflujo. O sea, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ERGE. ¿Han escuchado del famoso ERGE? ERGE. Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esa es la causa más frecuente de esofagitis en nuestro medio. Ahora es raro que sea por infección. La causa más frecuente de esofagitis por infección, por infecciones, o sea, meramente infecciosa, en un paciente inmunocompetente es el virus del herpes simple. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos, y eso era pregunta en práctica, y aquí la tenía, miren mi diapo, en pacientes inmunodeprimidos, ¿cuál es la causa más frecuente de esofagitis? Un paciente que tiene VIH, digamos, paciente que es anciano, es ya de edad avanzada, o es un recién nacido, inmunodeprimido, o que está tomando fármacos inmunodeprimentes. En un paciente que tiene las defensas bajas, como en este caso inmunodeprimido, ¿cuáles son las bacterias o los microorganismos más frecuentes? Virus del herpes simple, citomegalovirus, y el hongo más frecuente es la Candida albicans, junto con el Aspergillus. ¿Listo? Si yo les pregunto, chicos, entonces en su examen práctico, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes que hacen esofagitis en pacientes inmunodeprimidos? ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes que producen esofagitis en pacientes inmunodeprimidos? Esofagitis infecciosa. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los bichos o los microorganismos? Herpes, citomegalovirus Y cándida. Y la Cándida albicans. Muy bien. Excelente. Y otro hongo, si es que ustedes se olvidan Cándida, es el Aspergillus. ¿Ya? El Aspergillus. Es otro hongo que también produce esofagitis. Entonces repasemos, chicos. Esofagitis química, ¿quién me lo causaba? Inflamación del esófago por componentes químicos, ¿ya? Por lavandina, no sé, sustancias alcalinas, sustancias ácidas. Y la esofagitis infecciosa, ¿cuál es la causa más frecuente en pacientes inmunodeprimidos? Virus del herpes simple, citomegalovirus y Candida albicans. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de esofagitis que no sea ni química ni infecciosa? ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis? o el reflujo. Por reflujo. O reflujo por ERGE, ¿no? Es la causa más frecuente de reflujo de esofagitis, chicos. ¿Ya? Vamos a ver eso más adelante. Ahora, ¿por qué hay reflujo? ¿Por qué hay reflujo? ¿Por qué hay ERGE? No es por gastritis, chicos. Vamos a ver, no es por gastritis por Helicobacter pylori. Vamos a ver eso más adelante. No siempre un reflujo es signo de gastritis. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, esta es una placa histopatológica de un paciente con esofagitis. Miren, el paciente tenía esofagitis y era un paciente inmunodeprimido, que tenía VIH, ¿ya? Y el paciente sintió molestias, por ejemplo, ¿qué molestias sintió? El paciente sintió odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor al tragar.
Hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Vómitos con sangre. Y también presentaba, sus complicaciones pueden ser de este paciente estenosis o perforación, pues. Pero lo que el paciente presentaba era odinofagia y hematemesis. ¿Qué era odinofagia, chicos? ¿Qué es odinofagia? Dolor al tragar o al ingerir alimentos. Eso. Dolor al tragar alimentos. O al alimentarse, para no ser muy grosero. Entonces, eso tenía mi paciente. ¿Ya? Había un paciente con VIH positivo, ya diagnosticado hace 5 años, hace 10 años, y se presentó con odinofagia y con hematemesis. ¿Ya? Y tuvo relaciones sexuales ya por vía oral, ya ustedes ya se imaginarán ya. Y tuvo esta infección, virus del herpes. ¿Ya? Y miren cómo se ve, le quisieron hacer, se evidenciaron estas lesiones, miren chicos. Estas lesiones se evidenciaron en el esófago de ese paciente. Ya esto me estoy inventando. Úlceras ensacabocados. Mira, acá hay una úlcera, acá hay una úlcera, y acá hay una úlcera. ¿Cómo se llama este estudio, chicos? Ustedes están viendo la luz del esófago. ¿Cómo se llama el estudio? Una endoscopía Digestiva alta, muy bien. Entonces, miren, ahí está, se ven úlceras en sacabocados, ¿no? Y así les voy a mostrar en su examen. Se presenta úlceras en sacabocados. ¿Está? ¿Está? Ahí está, úlceras en sacabocados. ¿Bien? Le vieron eso en la placa, ya digo en la endoscopía, y le hicieron una biopsia justamente en esa úlcera, y se evidenció lo siguiente, miren esto de aquí, en esta placa. ¿Será que hay un epitelio plano estratificado, no queratinizado? ¿Hay un epitelio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Epitelio plano estratificado, que es lo común que tiene el esófago? No. ¿Ya? El paciente tiene... Miren cómo simplemente con la histopatología yo puedo diagnosticar que mi paciente tiene esofagitis por virus del herpes. Y en el informe, ¿ya? Miren aquí cómo se observa. ¿Qué se observa aquí en la placa? Se observan unas células, miren, desprendidas. Miren, no hay un epitelio plano estratificado, como aquí debería estar, que es el epitelio normal del esófago. Hay, miren, células despegadas, así como islas. ¿Y cómo son esas células? Miren. ¿Cómo son esas células, chicos? Son de gran tamaño y tiene inclusiones virales. Miren, tiene varios núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene varios núcleos, miren. Son células grandes, multinucleadas. Y esto aquí oscuro que ven son las inclusiones virales del virus del herpes. Entonces, si ustedes ven eso en su informe histopatológico, tiene inclusiones nucleares, se llama esto de negro, es característico del virus del herpes simple. Y ven varios núcleos ustedes, hay hartísimos núcleos. Y las células grandes, entonces tienen un criterio de virus del herpes. Entonces en su examen, ¿qué van a decir ustedes? Directamente, se observan inclusiones virales. Las células epiteliales del esófago, o sea, las células escamosas, son multinucleadas. Miren, tiene varios núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene varios núcleos. Y tiene inclusiones virales, miren, de color negro aquí alrededor, que rodea cada núcleo. Uno por uno los rodea. Cada núcleo lo rodea las inclusiones virales. Eso de negro que ustedes ven son inclusiones virales. ¿Y las células qué forma tienen, chicos? A ver, ¿qué forma tiene esta célula? ¿Tiene una forma regular o irregular? ¿Qué forma tienen las células del esófago? ¿Qué forma tienen? irregulares. Eso, irregular. Entonces esos 3 criterios nomás para su examen. Tiene inclusiones virales. Miren, ahí están unos halos oscuros alrededor del núcleo. Células epiteliales planas, multinucleadas, van a decir, o células del esófago multinucleadas. Mejor si me dicen células escamosas, que es lo mismo que células epiteliales del esófago. Células escamosas. Células escamosas multinucleadas, tienen varios núcleos. Tiene inclusiones virales. Y las células de morfología irregular. Si ustedes quieren explayarse, y hay desprendimiento de las células escamosas irregulares. O sea, mira, hay desprendimiento en forma de islas, que es característico del virus
de una esofagitis por el virus del herpes en un paciente inmunodeprimido. ¿No ve? Entonces, chicos, entonces ahí ven ustedes, así van a ver ustedes en la endoscopía. Úlceras en sacabocados. ¿Qué me habrá hecho mi auxiliar Rolando? Puede ser una biopsia. En la misma endoscopía ustedes le hacen biopsia y ven estas células multinucleadas con inclusiones nucleares oscuras alrededor del núcleo. Y la célula es grande, gigante. Y de morfología irregular. No es ni redonda ni plana. Yo voy a pensar en virus del herpes. Y si le hago la misma biopsia y observo este tipo de células, o sea, miren cómo, miren esta célula redondeada, solamente tiene un núcleo y tiene un halo blanquecino alrededor del núcleo, ¿ya? Que son las inclusiones virales. Si yo veo esto, una célula redonda, con un halo blanquecino y solamente un solo núcleo, yo voy a pensar que la esofagitis es producida por citomegalovirus. ¿Me entendieron, no? Esto por el virus del herpes. Miren, las células son grandes. Y esto por citomegalovirus. ¿Sencillo o complicado? ¿Se entendió, chicos? Entonces, ¿cuáles Sí, son los tres patrones? ¿Cuáles son los tres patrones en la histopatología que ustedes me van a ver en un paciente que tiene esofagitis